Bienvenidos, los saludamos Carolina Rivera y Mauricio Arroyave en un capítulo más de Fiscalía para Todos. En esta misión les traemos toda la información y las últimas noticias de las direcciones nacionales, las regionales y todas las seccionales de la Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía que está comprometida con la paz y con las víctimas. Estos son nuestros titulares. Balance de la Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana en su lucha contra el microtráfico. Síntesis de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio por inmuebles utilizados para microtráfico en el país. Informe especial del trabajo de la Fiscalía con las comunidades indígenas del Chocó. Resultados y paso a paso del mecanismo de búsqueda urgente de la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación inicia el 2016 con contundentes golpes en su lucha contra el microtráfico en el país. Aquí el balance de toda la labor de la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana. Estas son las bandas de microtráfico que afectan a la sociedad colombiana. Los mugrosos que venían perturbando con su actividad ilegal a la población de Sonsón, Antioquia. Los sintéticos dedicados a la venta ilegal de anfetaminas y distribuidores tanto a nivel nacional como internacional. También el boje y el indio que utilizaban a menores de edad y hasta bebés para camuflar la droga en sus pañales. Pero con la modernización de la Fiscalía General se creó la Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana para combatirlas. También hemos entendido y hemos hecho otra variación en la metodología de investigación, y es buscar los reincidentes del microtráfico y el narcotráfico. Hemos honrado un mensaje que nos dejó, una línea de acción que nos mandó el señor fiscal general, el doctor Eduardo Montealegre, que él nos dijo algo, y es: hay que hacer análisis en contexto, hay que asociar casos, hay que hacer análisis criminal. Todo esto nos indica eso. Con este nuevo modelo de investigación, acercarse y detectar los problemas de la comunidad ha sido la pieza clave para desarticular estas bandas. Logramos desvertebrar las organizaciones que estaban en la Universidad de Antioquia, en Neiva, en la Tecnológica, en Medellín. Entre varias universidades logramos, en esa gran jornada que hicimos un sábado, capturamos 1.087 personas, incautamos 1 tonelada de marihuana, 1 tonelada de cocaína y media tonelada de drogas sintéticas y bazuco, y 87 armas de fuego. Se han detectado más de 700 organizaciones de microtráfico, 342 fueron impactadas en el año 2015, con 3.800 capturados, de los cuales 3.268 quedaron asegurados en establecimientos carcelarios. Eso nos ha permitido crear una nueva línea para ir ya no solamente contra el que está en la olla, contra el que está en el barrio, sino quién le lleva la droga a ese del barrio, dónde la procesan, quién es el narcotraficante que está detrás. Esos son los retos, sumados a la extinción de dominio de los bienes de estos delincuentes, son los retos para el 2016. Con una investigación que duró más de 7 meses y acudiendo a la tecnología de los drones, permitiendo el acceso a la fuerza pública a zonas difíciles, en Popayán se logró identificar a quienes están distribuyendo las drogas. Adicionalmente, uno de los apoyos más contundentes son los agentes encubiertos que se han masificado para avanzar en la lucha contra el microtráfico. Este año se acabarán las zonas de confort de estas organizaciones criminales, pues la Fiscalía General de la Nación tiene alianzas estratégicas con la Policía y el Ejército. Gustavo Prieto Fonseca, Fiscalía para Todos. Las recientes ocupaciones de predios en el barrio San Bernardo de Bogotá son solo un ejemplo de toda la labor que realiza la Fiscalía en su accionar contra las bandas criminales y los bienes utilizados para el tráfico de drogas en el país. Predios que son objeto de extensión de dominio. Evidencia número 10. Pastillas, al parecer, drogas sintéticas. La acción de la Fiscalía para combatir las mafias del narcotráfico permitió judicializar durante el último año más de 600 bandas dedicadas al microtráfico en el país. El caso más representativo se dio en las operaciones contra los llamados ganchos del Bronx, en pleno centro de Bogotá. Bienes que eran bastante lujosos y que ni siquiera estaban ubicados aquí en Bogotá, sino estaban ubicados en el eje cafetero, y el resultado de esa operación son embargo de bienes por valor de 2.500 millones de pesos. La estrategia de las autoridades abarca 2 campos: el referente a los elementos para realizar el expendio de drogas y otro relacionado con los bienes adquiridos con el producto de los ilícitos.
Solamente la Dirección Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio ha intervenido bienes que suman 5.000 millones de pesos. Estamos observando o atacando el fenómeno por localidad y no individualmente como antes se estaba trabajando. La idea es evitar que este fenómeno se traslade o mute. Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena y Chocó son las regiones que más han resultado favorecidas con esta política de extinción de dominio. Alfredo Escobar, Fiscalía para Todos. El departamento del Chocó ancestralmente ha sido habitado por los pueblos indígenas de las etnias Embera, Huaunán y Tule. Actualmente la población indígena asciende a 80.000 habitantes. Los pueblos indígenas del Chocó, en su mayoría, viven a las orillas de los ríos Atrato, Baudó y San Juan, entre otros. Su sustento viene de la caza, la pesca, la recolección y cultivos como el plátano, yuca, maíz y arroz, siempre en búsqueda de la armonía y el equilibrio con la naturaleza. Sin embargo, una de las mayores afectaciones de las que han sido víctimas es el desplazamiento y muchos ya no viven en sus territorios. Pues ya la Fiscalía tiene todo lo que se pasó en el Alto Baudó y se le dijo también, se le autorizó el Cabildo o la asociación para que hiciera el estudio de mercurio en el río Quito. Como varias de las comunidades indígenas en Colombia, las de Chocó están inminentemente en riesgo de desaparecer física y culturalmente, debido a la situación crítica que enfrentan para satisfacer sus necesidades básicas, el difícil acceso a la justicia y la débil presencia institucional en sus territorios. El gobierno no está cumpliendo con el deber que él tiene que cumplir como con los pueblos indígenas, porque como te estoy diciendo, nosotras las mujeres yo diría que somos las más vulneradas en esa situación. ¿Por qué? Porque nosotras no todas tenemos el privilegio de poder hablar español. De pronto vamos a un sitio, ahorita que se está utilizando, a donde nos están atendiendo la ayuda que nos da el gobierno, pero siempre nos toman como, o sea, siempre con ese tema de que vengan mañana. Vengan pasado mañana, con solo saber de que nosotros no hablamos bien el español, no lo entendemos bien, de pronto hay varias mujeres que no saben expresarse bien y de pronto no nos entienden y dicen, ay, es que esta india no sabe hablar y vienes a quitarnos el tiempo. Las comunidades en el Chocó han sido de las más victimizadas por los grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado interno. La razón principal, tradicionalmente se encuentran asentadas en lugares de interés estratégico para los grupos ilegales y de riqueza naturales, que por lo general se refieren a regiones apartadas de la geografía departamental. De pronto al matarnos un líder en una comunidad, la comunidad se desequilibra, por decirlo así. La gente no sabe para dónde coger, entonces a donde ellos llegan y creen que hay un refugio, ahí se quedan. Dentro de las principales afectaciones que fueron denunciadas por los miembros de esas comunidades se encuentran homicidios, reclutamiento ilícito, delitos de administración pública y también delitos contra el medio ambiente. Para no perder su esencia como pueblos autóctonos, el 95% habla el idioma de cada pueblo, lo que implica un reto inmenso para garantizar un debido acceso a la justicia con enfoque diferencial que evite la ruptura de sus estructuras organizacionales y familiares, evitando el abandono de sus tierras, los cambios culturales, la disminución de su población y la pérdida de autonomía. Ana Alejandra Moreno, Fiscalía para Todos. En respuesta a todos los compromisos acordados con las comunidades originarias del departamento del Chocó, una iniciativa liderada por el Vicefiscal General de la Nación, la Comisión de Asuntos Indígenas y la Dirección Seccional del Chocó realizaron 2 jornadas de denuncias en los municipios de Itzmina y Quibdó, dirigidas exclusivamente a estas etnias con el fin de conocer de primera mano las afectaciones en materia de justicia de las que han sido víctimas. El trabajo con las comunidades del Chocó y la Fiscalía General de la Nación se viene adelantando desde el 9 de junio de 2015, donde se propiciaron los primeros acercamientos. Meses más tarde, el 16 de octubre, el Vicefiscal General de la Nación visitó la capital chocuana para comprometerse directamente. Es una oportunidad de acercamiento, de un acercamiento cultural, pero lo más importante, y es de empezar a nosotros, como desde la Fiscalía, a ejercer nuestra función, que es investigar y llevar a juicio, llevar a procesos penales a personas
que hayan sido responsables o que se presuman responsables de hechos delictivos. Hay mucha violencia en las comunidades indígenas, desplazados, desapariciones, violaciones, de todo. Entonces, pues, yo diría, pues, mejor que la Fiscalía, que ninguna de las comunidades se han puesto las denuncias de los que se han presentado, sino que se han puesto a la unidad de víctimas, a la Defensoría del Pueblo. Pero ahora con esto, pues, estamos iniciando con la Fiscalía cómo podemos adelantar los trabajos que venimos haciendo. En el encuentro se adquirieron varios compromisos que la Fiscalía ya viene adelantando, entre ellos la priorización de 22 casos, espacios de acercamiento y comunicación con las comunidades para asegurar un correcto acceso a la justicia, jornadas de denuncias de las cuales ya se realizaron 2 en Ismina y en Quibdó, 2 capacitaciones, una sobre investigación de delitos de medio ambiente que se realizó el año pasado en Quibdó y la segunda que se realizará el 24 y 25 de febrero en técnicas para la investigación de asuntos indígenas. Principalmente el compromiso se enmarca en delitos graves contra el derecho internacional humanitario, también lo que tiene que ver con delitos contra la vida, como es el homicidio, y algunas afectaciones por administración pública, es decir, por la desviación de sus recursos. Claro está, sin olvidar todas las afectaciones medioambientales que han tenido, digamos, en las zonas donde se encuentran asentados estas comunidades indígenas. Esta jornada pues realmente nos complace la realidad, porque la organización esto es lo que buscaba para poder trabajar mancomunadamente con la Fiscalía, porque la realidad nosotros antes de estos contactos pues la organización siempre venía colocando denuncias, pero nosotros nunca tuvimos la oportunidad. Para avanzar de manera efectiva con las denuncias instauradas, la Dirección Seccional del Chocó destacó a una fiscal y a un grupo especializado de policía judicial, quienes estarán encargados de concentrar todas las declaraciones para adelantar una investigación estratégica en contexto que a corto plazo pueda dar resultados satisfactorios a las víctimas. Es la primera que se crea en el departamento de Chocó y que con buen criterio el señor Vicefiscal General de la Nación ha puesto a consideración no solamente el departamento de Chocó, sino todo Colombia, el interés de la Fiscalía por reivindicarse con las comunidades indígenas, y no solamente reivindicarse, sino que permitir que esas comunidades tengan un real acceso a la administración de justicia. 22 personas entre cabildos, gobernadores, docentes, consejeros y líderes de las comunidades Huaunán y Embera Dóvida llegaron hasta aquí, el Puente San Juan, algunos con viajes de 2 días en lancha, especialmente a la jornada de denuncias dirigida para las comunidades del Chocó. Desde Ismina, con la cámara de Alejandro Fernández, Ana Alejandra Moreno, Fiscalía para Todos. ¿Qué pasa cuando se desaparece un familiar o conocido? ¿A dónde puede acudir? ¿Y qué debe hacer? Estas y otras respuestas en el siguiente informe del Mecanismo de Búsqueda Urgente. Con el objetivo de esclarecer la desaparición de personas se promulgó la Ley 589 de 2000, que regula la desaparición forzada y la tortura como delitos, creando así el Mecanismo de Búsqueda Urgente, una herramienta de protección que garantiza los derechos de los ciudadanos nacionales o extranjeros en Colombia. Las medidas deben ser inmediatas. No es necesario esperar 72 horas para reportar una desaparición. Cualquier persona que tenga conocimiento de una situación sobre la cual se desprenda que otra persona haya sido objeto o víctima de una desaparición, inmediatamente puede poner en conocimiento y tiene el deber de poner en conocimiento de la autoridad, en este caso de la Fiscalía, de un fiscal o de un juez, esa situación precisamente para que active ese mecanismo. El Mecanismo de Búsqueda Urgente no dispone de mayores formalismos en el momento de efectuar el reporte. Por cualquier medio se puede hacer, y según lo establece la ley, solo el conocimiento del caso ya es un motivo para producir la activación. Luego de que el funcionario evalúe la situación indagando sobre antecedentes y el entorno del caso, se procede inmediatamente. Lo puede hacer verbal, se toma nota sobre la situación, no existe mayor mecanismo, sencillamente hace una relación sucinta de los hechos, la autoridad judicial o de policía judicial puede acudir a las URI, unidades de reacción inmediata, puede acudir a las casas de justicia, puede acudir incluso a las unidades de atención a la ciudadanía, en fin, cualquier centro donde haya recepción de quejas. Personas naturales o jurídicas, organizaciones, ONG
ONGs, entidades del Estado o embajadas que velan por el cuidado de sus nacionales, también puede solicitar la activación del mecanismo de búsqueda urgente. En el 2014, un ciudadano extranjero fue reportado presuntamente como desaparecido en territorio colombiano. De acuerdo al perfil, se presumía que el individuo había sido víctima de desaparición forzada en Bogotá, ciudad en donde estaba de vacaciones. Por ello, la embajada puso el caso en conocimiento de un fiscal. Posterior a esto, la policía judicial emprendió las labores investigativas y luego de indagaciones se pudo constatar que la persona ya no se encontraba en la capital y después de 3 semanas el turista fue ubicado en un municipio del Valle del Cauca. Así se determinó que el caso no obedecía a una desaparición forzada, sino a una ausencia voluntaria por motivos personales, y debido a que no informó a los familiares sobre su paradero, puso en alerta a sus allegados y a la embajada. Que ante eso no tengan ningún temor, acudir a las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación, a las casas de justicia o ante cualquier autoridad para que donde exista fiscalía o jueces, estas autoridades puedan activar ese mecanismo. Existen desapariciones forzadas, así como casos de desaparición voluntaria e involuntaria. Es cuando la persona tiene intereses personales de que no se sepa su paradero. Es el caso que se presenta cuando personas que padecen enfermedades mentales como el Alzheimer y que al no tener control sobre sus actos desaparecen de su entorno. Sin importar el caso, es primordial realizar el reporte para que las autoridades competentes activen el mecanismo de búsqueda urgente. Una vez es instaurada la denuncia, la Fiscalía activa unos protocolos y recursos de búsqueda. ¿Cuáles son y cómo funcionan? Se los contamos en el siguiente informe. Luego de que un fiscal o juez solicita activar el mecanismo de búsqueda urgente denominado MBU, el Grupo Investigativo contra Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzados del CTI asigna un equipo de policía judicial que inmediatamente se reúne con familiares de la víctima o una organización civil para recopilar toda la información y así iniciar todo el Plan Nacional de Búsqueda que se basa en 4 etapas. Tanto de la víctima como del círculo social, familiar y laboral y del contexto que enmarcan las circunstancias o los hechos que rodean la desaparición. Toda la información que se recopila en un proceso de búsqueda para casos de presunta desaparición forzada está sujeta a verificación y análisis, que permitan a futuro la realización de cruces técnicos como complemento a la labor de campo y a la labor investigativa. Todo siempre tendiente o a la ubicación de la víctima o, si se ha ubicado, a la identificación de esta víctima. La importancia de las víctimas familiares, me refiero, de la presunta persona desaparecida en el proceso penal o en el marco de una desaparición, y es mantener informada a la ciudadanía, a la víctima directa. Una de las herramientas más utilizadas por el Grupo Investigativo de Desaparición y Desplazamiento Forzados es el Sistema de Información de la Red de Desaparecidos y Cadáveres CIRDET, el cual es administrado por el Instituto de Medicina Legal. Se complementó la idea del registro de desaparecidos, incluyendo también o incorporando mejor a ese sistema de información los cadáveres que, producto de muerte violenta, llegan a medicina legal para efectos de los cruces técnicos. En ese sistema se condensa toda la información de las personas que se presumen desaparecidas, más la información de los cadáveres que llegan a medicina legal producto de muerte violenta. Un tema clave para la investigación durante la activación del mecanismo de búsqueda urgente es este. Reconstruir la ruta del desaparecido. Lo que tengo que hacer es tratar de conseguir la mayor cantidad de información, obtener datos tanto de la víctima como de los hechos, del contexto. No es lo mismo una desaparición en Bogotá que en San José del Guaviare. Hay que tener en cuenta el perfil de la víctima, de tal suerte que la mayor cantidad de información que se pueda recopilar es vital para poder direccionar acertadamente la investigación. La figura del MBU permite que se pueda abordar el caso y trabajar en la etapa 1 mientras paralelamente se realiza el proceso administrativo ante un juez o fiscal. Esto con el fin de no perder tiempo en la investigación, ya que cada minuto es primordial en la búsqueda de la víctima. El doliente o la víctima que viene a poner en conocimiento una presunta desaparición nos transmite una serie de circunstancias que rodean los hechos, y con base en ello, dependiendo de una serie de factores que se analizan por parte del equipo investigativo de expertos en desaparición, se cuantifica, se pondera mejor
si estamos frente o no a una ausencia voluntaria, frente a una ausencia involuntaria o potencialmente frente a un caso de desaparición forzada. Recuerde que no se requiere de ningún formalismo para la activación de mecanismo de búsqueda urgente. Cualquier persona tiene el derecho a utilizar esta herramienta para hallar a una persona desaparecida. Julián Fernández, Fiscalía para Todos. Y ahora vamos con nuestra sección Fiscalía Responde, un espacio de interacción con ustedes, nuestros televidentes y seguidores. Hola, bienvenidos a Fiscalía Responde, una sección para ustedes, nuestros televidentes. En esta ocasión vamos a empezar con una pregunta que viene desde la ciudad de Pasto. Veamos. Mi nombre es Magdalena Chamorro González. Mi pregunta para la Fiscalía es si existe un programa de protección para testigos y si es así, ¿cuál es? La Fiscalía General de la Nación tiene una oficina que se llama Dirección Nacional de Protección y Asistencia. El procedimiento que se realiza es cuando hay un testigo, el señor fiscal del caso informa o pide a la Dirección Nacional de Protección que se incluya un testigo. La Dirección Nacional de Protección hace un estudio de nivel de riesgo a la persona, al testigo, para que se lo incorpore y si ve la viabilidad, ella lo incorpora o si no, no lo incorpora. Y en nuestra parte digital les cuento que esta semana en @FiscalíaCol, nuestra cuenta oficial en Twitter, alcanzamos 409.000 seguidores y en Facebook 31.000. Gracias por contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Precisamente uno de nuestros seguidores nos envió la siguiente pregunta: ¿cómo puedo denunciar una suplantación de identidad? La respuesta a continuación. Gracias por su pregunta. Para denunciar el delito de suplantación personal, conocido coloquialmente con esa denominación, existe un tipo penal que es el de falsedad personal, propiamente corresponde a ese delito. Esas denuncias se pueden realizar de manera verbal o por escrito ante las salas de denuncias de la Fiscalía. Dicha conducta está tipificada dentro de los bienes jurídicos de la fe pública y una de las sugerencias que se le hace a la persona es que al presentar la denuncia haga una relación detallada de los hechos y que a su vez corra traslado o informe de esta circunstancia a las entidades financieras donde manejan sus productos crediticios, generalmente para evitar que la situación se agrave mayor. Y la cifra de la semana son los 40 años de prisión a los que fue condenado el autor intelectual de un ataque conocido en Bogotá. Y recuerde que usted puede enviar todas sus preguntas a nuestras redes sociales a través del hashtag Fiscalía Responde. Puede seguirnos en @FiscalíaCol en Twitter y Fiscalía General de la Nación Colombia en Facebook. O también puede visitarnos a través de nuestra página web www.fiscalía.gov.co. La próxima semana nos vemos con más preguntas digitales porque su opinión es muy importante para nosotros. Y ahora vamos con el resumen noticioso de esta semana. La Fiscalía, en conjunto con la DIJÍN y la Policía Nacional, realizó una operación de extinción de dominio en Necoclí, Antioquia y Montería, y que según investigaciones pertenecían a Dairon Julio Plata, alias Balotelli, tercero al mando del clan Úsuga y encargado del envío de drogas ilícitas a Norteamérica. Resulta ser la cuarta fase contra Clan Úsuga. Hemos embargado bienes aproximadamente por 200.000 millones de pesos, tanto al núcleo familiar de Darío Úsuga, Nini Joana Úsuga también, como a sus colaboradores más cercanos. Con el apoyo de la Policía de Carabineros, el CTI capturó a 2 personas que presuntamente explotaban de manera ilícita una cantera ubicada en el barrio El Mochuelo, perteneciente a la localidad de Ciudad Bolívar. Los detenidos quedaron a disposición de un juez de garantías. Hace más o menos un mes esta cantera había sido cerrada porque no tenía la licencia ambiental correspondiente. En este sentido se capturan estas personas, se pone a disposición de un juez de control de garantías, se destruye la maquinaria y además se evita algo muy importante y es que destruyan el medio ambiente porque la afectación estaba siendo grande. 2 operativos fueron realizados por parte de la Dirección Antinarcóticos de la Fiscalía. 19 personas fueron capturadas por estar relacionadas con organizaciones criminales dedicadas al envío de cocaína hacia Norteamérica. A los detenidos se les imputará el delito de tráfico de estupefacientes. Fabricaban partes del barco donde ocultaban esta droga y era embarcada desde Necoclí, Antioquia o desde San Andrés o Cartagena con destino a Estados Unidos. La otra organización enviaba la droga a través del aeropuerto El Dorado de Bogotá y era enviada en barcos, en aviones de carga o comerciales, camuflando
la mercancía que en estos aviones llevan con destino a Estados Unidos. En Bogotá se realizó el evento Escenarios de lucha contra las BACRIM en el postconflicto, organizado por el periódico El Espectador y la Fundación Paz y Reconciliación. Al debate asistió el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo. En su intervención, el vicefiscal resaltó las medidas adoptadas por la entidad para combatir a las llamadas BACRIM. Porque solo se puede combatir desde lo judicial, desde lo investigativo, desde lo policivo, a una organización cuando uno sabe dónde actúa, cómo es, cómo está estructurada, qué hace y quiénes son sus cabecillas. El vicefiscal enfatizó que al inicio de la actual administración se logró determinar cuáles eran las organizaciones criminales que operaban en todo el territorio nacional, identificándolas en 3 tipos. Dijimos cuáles son las tipo A, las más grandes, las tradicionales que hemos conocido como bandas criminales, el Clan Úsuga, lo que eran los urabeños, los rastrojos, lo que se denominó en ese momento la disidencia del ERPAC. Y después vimos que había otras intermedias que no eran suficientemente grandes, pero que actuaban en algunas regiones con mucha fuerza, como pues, la Cordillera, la Constru, los Pachenca, y después nos dimos cuenta que había otras que actuaban en las ciudades. La Fiscalía lanzó un plan de priorización para intervenir a las bandas criminales. Asimismo, se ha logrado la captura de más de 10.000 personas pertenecientes a estas organizaciones delictivas. Hemos llegado al final de un nuevo programa en Fiscalía para Todos. Nos despedimos, pero antes invitamos a quienes nos siguen a través del canal institucional a que nos acompañen el próximo lunes a las 7 de la noche, cuando les presentaremos una nueva emisión de este programa. La Fiscalía General de la Nación comprometida con la paz y las víctimas. Hasta entonces.